La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. En la escritura, diciendo el título de la predicación: no es el final, apenas es el comienzo. Dígale al que está a su lado, por favor: no es el final, apenas es el comienzo. ¿Cuántos creen que literalmente con el Señor, cuando nosotros decimos como que ya no hay más, Señor, como que ya no puedo más? Increíble, es cierto que el Señor le dice a uno: ¿qué? Espere, era lo que le falta, ¿cierto? Poquitico, por esos lados es que Dios trabaja con nosotros. Y es que precisamente el Señor, cuando uno lee la escritura en sus diferentes apartes, uno comienza a notar que el Señor lo lleva a uno como al límite. ¿Para qué? Para enseñarle que no es en las fuerzas nuestras, que no es por capacidades, por dones o talentos nuestros, sino por el poder de Él. Y tristemente ustedes han escuchado esto cuando uno va al médico o cuando hay alguien que tiene un problema de salud. ¿Qué es lo que dicen algunos médicos o qué es lo que dicen algunas personas? Mire, ya sinceramente está en las manos de Dios, porque ya nosotros no podemos. Literalmente, ¿a quién se debió haber buscado primero? A Dios, ¿cierto? Y no que nosotros lo hacemos de esa manera. Siempre le damos la capacidad primeramente en nuestras fuerzas, ¿sí? Cuando nosotros debíamos de buscar, mire como lo dice la Biblia: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un poquito de aplicación a ello. Hay un personaje, mis hermanos, en la Biblia, que cuando comenzamos a estudiar acerca de él, y me llamaba la atención de pronto una reflexión que me mandó Cristian acerca de, digamos, la posible idea de que los discípulos de Jesús no eran personas tan mayores en el tiempo en que estaban en el ministerio con Jesús, ¿sí? Inclusive leyendo yo, porque me puse a leer por otra parte, había un título o un estudio que decía que entre ellos es factible que hayan habido personas de 13 años en los discípulos de Jesús, muchachitos, ¿sí? Es bien loco, no está puntual en la Biblia, porque tristemente, se lo voy a decir porque no se puede deducir fácilmente en la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos fueron asesinados. Y usted sabe que para ser asesinado no se requiere que una persona tenga determinada edad, sino que a un muchacho lo pueden matar de 20, lo pueden matar de 25, de 30, ¿sí? En el único caso que sabemos por la escritura, ¿sí? Se da la edad hasta el final, hasta que muere. ¿Es de quién? ¿Qué me dicen ustedes? ¿De quién? ¿De qué persona? El apóstol Juan. Juan, se dice, según los historiadores, muere aproximadamente entre el año 98 y el año 100. Y algunos estudios afirman que él tenía un promedio de 90 años cuando fallece, ¿sí? 90 años. Entonces, decir en qué tiempo fue su ministerio con Jesús te lleva a pensar que esos tiempos con el Señor fueron entre los 20 años, entre los 18, 20 años. Y miren que no es descabellado el hecho de pensar que los que acompañaban, ¿cierto? A Pedro, por ejemplo, de Pedro sí se sabe hasta qué era qué, cuando está con Jesús. Mire el detalle que se sabe de Pedro. ¿Por qué? Jesús le sana la suegra, ¿cierto? Por eso dicen que Pedro lo negó después. No. Cierto que Jesús le sana a la suegra, lo que se deduce que Pedro era casado. De los otros no menciona nada la Biblia de que eran casados. Si hay un pasaje en el cual el apóstol Pablo, yendo a predicar, dice: vea, todos tienen derecho a andar con sus esposas, menos, y está hablando de él con otro discípulo que están haciendo el recorrido, ¿cierto? Todos tendrían derecho, y nosotros, ¿por qué no? Sino que nosotros, digamos, hemos rechazado ese derecho, lo dice el apóstol Pablo. Pero en el tiempo de Cristo hay algunas digamos, ideas que se pueden obtener de pensar que posiblemente eran jóvenes,
jóvenes, y no es, vuelvo y repito, descabellada la idea, porque a lo largo de la escritura nosotros vamos a ver con quiénes trabaja el Señor, con quiénes trabajó el Señor en la historia que marcaron digamos el derrotero, marcaron como la idea bíblica de a quiénes escogía el Señor para trabajar. Por ejemplo, denme el nombre de uno famoso en la Biblia. Los más famosos. Bien, Abraham, sí, ese sí se sabe que ya era, ¿por qué? Porque lo que venía ahí era un tremendo milagro, ¿cierto? ¿Quién dijeron por allá? ¿Uno que mató a quién? ¿Uno que mató a quién? ¿Y de David qué dice la Biblia? Cuando el Señor lo llama al ministerio, cuando el Señor le coloca pues la visión a través del profeta, ¿qué dice la Biblia? Más o menos ¿cuántos años tenía David? 16 años. Por ahí dice los historiadores que tenía aproximadamente 16. Por eso no desestime, porque el maligno ataca tanto la juventud hoy. No lo desestime. Y nos remitiríamos a las costumbres de ese tiempo. En esas costumbres de ese tiempo, por ejemplo, los jóvenes no pagaban impuestos. Y usted ve a Pedro diciéndole al Señor, ¿sí? Señor, venga, hay que pagar los impuestos. Y el Señor le dice, vaya y coja un estatero, vaya, saque de un pez y ahí va a salir la monedita por la boca del pez. Y mire, Pedro pagaba impuestos, ¿sí? Jesús pagaba impuestos, mayores ya de tanta edad, ¿sí? Pero de los demás discípulos, de pronto no se sabe que eso fuese, ¿sí? ¿No está funcionando el sonido? Sí, gloria a Dios. Vamos a mirar algunas características como para darle un poquito de soporte o para darle un poco de enfoque hacia la persona de Pedro, hermanos. Aunque acuérdese, toda predicación y todo mensaje bíblico, usted lo debe mirar desde el ángulo de quién era el Dios de esas personas, ¿sí? ¿Quién era el Dios de Pedro? ¿Quién era el Dios de Abraham? ¿Quién era el Dios de Moisés? ¿Quién era el Dios de José? Cuando lo miramos bajo esa perspectiva, ahí es donde se nos aclara lo que Dios quiere en la Biblia. Es darse a conocer Él, ¿sí? No tanto el personaje, gloria a Dios porque conocemos del personaje, pero recuerde que todo lo que hacía ese personaje era por el poder de ¿quién? De Dios. Entonces dice, Pedro era casado. Cuando seas viejo, otro te vestirá y te ceñirá. ¿Se acuerdan que hay un pasaje donde el Señor le dice, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te dirá dónde ir? ¿Sí? Cuando Pedro está siendo restaurado. Entonces mire lo que dice la Escritura, cuando seas viejo. Y se supone que tenemos a un Pedro al cual el Señor le está dando una orden que es bien especial. ¿Y cuál es la orden que Dios le da a Pedro después de que lo restaura? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuál es la orden que el Señor le da a Pedro? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿sí? Se supone y vemos por la Escritura que Pedro era un baluarte. Pedro era un referente para los demás discípulos, ¿sí? Era como decir, Pedro era el discípulo, dice la Biblia, y era el apóstol para los judíos, ¿sí? O sea, para los israelitas, para la labor que se estaba llevando allá acá, ¿sí? Y ustedes saben que en esa cultura se honra mucho a la persona que esté, o sea, a la persona mayor, ¿sí? Usted no ve a los otros discípulos diciendo, yo opino para mí tal cosa, o preguntándole al Señor, pero sí ve a un Pedro que en todo tiempo era ¿qué? Así, como intenso, como decimos nosotros, ¿cierto? Era una persona referente y el Señor lo coloca y cuando lo llama y le dice esa parte, ¿no? Cuando estés viejo, otro te ceñirá. Mire que pasado esta parte donde Cristo muere y todo esto sucede, ustedes lo que ven es a un Pedro en la cárcel, ¿sí? Que tenía una confianza de que no iba a morir todavía. ¿Por qué tenía la confianza de que no iba a morir? Por dos cosas. Primero, porque Dios le había dicho, ¿sí? Cuando seas viejo, otro te ceñirá e irás, ¿sí? Y la otra porque no lo había vivido todavía. No lo había vivido, o sea, no era, él no podría decir todavía, no, a ver, yo no he ido donde Dios dijo que voy a ir. El Espíritu Santo, sí, o en este caso, el Señor me lo dijo. Ese es el argumento más fuerte para tener certeza por qué Pedro no tenía temor. Porque la palabra de Dios es la que se cumple al final, ¿sí? Yo creo que así hay palabra para tu vida, mi amado, se va a cumplir la promesa que Dios te dio. ¿Cuántos lo creen? Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire, ninguna de sus promesas dejará de cumplirse, ¿sí? Lo que sucede ahora, caigamos en cuenta de eso, Dios no nos ve a nosotros como un árbol suelto,
sino que nos ve con las ramas y todo. Las promesas, en ocasiones que uno diga, yo no las vi o no las he visto hasta mi edad. Abraham, por ejemplo, Abraham vio cumplida la promesa de que la tierra iba a ser llena del nombre del Señor y que iba a tener hijos como la multitud de las estrellas o como las arenas del mar. No la vio cumplida. En este momento se está cumpliendo. Mire, nosotros somos frutos de esa promesa. Pero un día Abraham la va a ver, ¿sí? Abraham, cuando estemos con él, ¿sí? Con el Señor primeramente y con Abraham, el Señor le va a decir a Abraham, mira todo lo que, ¿sí? Todo lo que vos comenzaste cuando te utilicé, comenzó a gestarse. Mira todo el resultado de toda esta gente. Por eso es llamado el Padre de la fe. Otra característica para sospechar que los discípulos eran personas jóvenes. Mateo 17, del 24 al 27, ¿sí? Y era que solo pagaban impuestos como les dije ahorita, las personas mayores, ¿sí? Solo pagaban impuestos. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Sí? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego, ¿los hijos están exentos? Justicia, ¿se dan cuenta? Porque el Señor, por ejemplo, es fruto de una justicia. Él paga, ¿sí? Él mismo, siendo Dios, tiene que pasar por la prueba, ¿sí? Entonces ahí es donde está diciendo el Señor, venga, como que es injusto esto, ¿no? Entonces vamos a seguir ahí, Cami, ¿qué era lo que decía al final? Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, ¿sí? Que era la moneda con la cual pagaban ellos los impuestos de los 2. Tómalo y dárselo por mí y por ti, pero no menciona a los otros discípulos. Entonces, por eso los estudiosos dicen, no es factible que fueran muchachos, ¿sí? 16, 17 años, 18 años. ¿Quién sabe en ese tiempo cuál era, digamos, la medida de mayoría de edad? Dice, Jesús les llamaba hijitos, mis niños. A mis niños, a mis hijitos, a los niños les ha revelado las cosas del reino, ¿sí? Hijitos. Yo de pronto llamándole a alguien mayor, ¿cierto? Hijito, ¿cierto? Que como que no cuadra. La persona como que no se siente bien, ¿cierto? Que yo llegue a decirle aquí hijito a alguien, ¿cierto? Entonces, digamos las personas mayores, ¿sí? O en el caso mío, pues yo era mayor, por ejemplo, que el pastor que me pastoreó a mí, ¿sí? Yo le llevo como unos 7, 8 años. Y pocas veces me llegó a él a decir a mí, hijito, ¿sí? Hijito amado, ¿sí? No sé, como que no cuadra. Algunos lo llevan a ese terreno, ¿no? El Señor les habla de hijos, de hijitos, porque eran jóvenes, eran personas jóvenes. Vuelvo y repito, simplemente una sospecha. Dejaron sus trabajos inmediatamente. Un adulto piensa por sus hijos y por su esposa. Cuando el Señor le decía, ven y sígueme, normalmente, ¿qué hace una persona cuando ya es mayor? Uy, espere, Señor, voy a enterrar a mi padre, venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan que hay un personaje en la Biblia que le dice eso? Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Dice que los rabinos en su proceso de edificación, normalmente buscaban muchachos entre los 13 y los 15 años, según los historiadores. Lo vi en varias fuentes y sí hablaban de esa parte. Por último, ahí en esa parte dice Santiago y Juan estaban bajo la tutela de sus padres, eran hijos de Zebedeo, ¿sí? Eran jóvenes, posiblemente, lo más seguro es que eran jóvenes porque andaban con su padre, ¿qué? Pescando. Por eso, mis hermanos, no desestimemos lo que Dios quiere y puede hacer con tus hijos y con tus nietos. No desestimemos las grandes maravillas. Yo he visto eso, porque yo les decía a ustedes que salíamos a evangelizar con muchachitos de 13 años, y entre ellos una niña de 13 años, que cuando se subió al bus y comenzó a predicar, uno veía a todo mundo perplejo, ¿sí? Perplejo. Porque es que no causa admiración normalmente muy marcada el que una persona mayor, adulta o anciano ya esté predicando, porque para la gente es normal y dice, no, pues como ya se va a morir, ya está pensando en ponerse a cuentas con Dios. ¿Se acuerdan de
el famoso Palomo Zurriaga, cuando le van a predicar, ¿sabe qué le dice a las ancianitas que le fueron a evangelizar? Según lo que dicen los relatos, cuando sea viejo le saco tiempo a eso. Ahorita no, yo estoy muchacho y tengo que vivir la vida. Y apenas dan la vuelta en la esquina, se escucharon los balazos, ¿sí? Eso es lo que sucedió, dicen las personas, por el concepto que se tiene, ¿sí? De que tengo que buscar a Dios es cuando ya esté en las últimas. Ese es el concepto que le metió la religión o que se mete la gente como fortaleza en la mente, ¿sí? No, primero, como dice por allá el profeta, vive la vida loca, vive la vida loca, ¿sí? Entonces que vive la vida, mira que se va y no vuelve. Pero ¿cuál es el concepto de vida que tienen ellos? Fortalezas en la mente, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, hermanos, vamos a Juan 21, 15 al 25 de la Escritura para darle digamos, el enfoque a lo que es el título. No es el final, apenas comenzamos, ¿sí? Estamos hablando de un grupo de discípulos, mis hermanos, que habían visto toda esta manifestación de poder. Se dice de 3 años y medio en promedio de ministerio de Cristo. Literalmente la Biblia no nos habla de que Cristo empieza su ministerio a los 30 años. La Biblia dice, era como de 30 años. Eso sí lo dice la Biblia. Pero no dice, tenía Jesús 30 años cuando empezó su ministerio. No lo dice así. Era como, ¿sí? Como de 30. Entonces ahí te pone a sospechar, ¿sí? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empieza su ministerio? Como de 30, dice la Escritura. ¿Y qué sucede, hermanos? 3 años, en promedio 3 años y medio, viendo impresionantes milagros, señales, prodigios, sintiéndose respaldados, acompañados, protegidos, resguardados, respaldados por donde iban, ¿cierto? Veían siempre que hay alguien que iba enfrente. Y eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, a nivel de equipos de fútbol, eso es muy notorio. Por decir algo, Messi se va del Barcelona, entonces la gente allá dice, se acabó el equipo, vea, esto ya se acabó, se fue la figura, ya ahí quedamos pues a empezar procesos otra vez, ¿sí? Lo mismo que pasa de pronto cuando en una casa el que saca el pecho, ¿cierto? El que está pendiente de la casa, digamos que sea el papá, y llega a fallecer, pues la gente ahí mismo comienza a pensar, hasta aquí llegamos, ¿sí? En una empresa, cuando, digamos, el gerente de la empresa de un momento a otro o le pasó algo, tuvo que vender o se tuvo que ir, los empleados inmediatamente se van a sentir inseguros, van a decir, ¿y ahora? ¿Sí? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Cierto? Es lo que comienza a pasar. Mire, literalmente por la Escritura es una vivencia de los discípulos. Por eso el temor que les vino cuando Jesús es llevado, porque Él se los anticipó. Ustedes van a estar con miedo, ustedes van a ir corriendo cuando me lleven a mí. Mire, van a sentir como que se les vino el mundo encima, pero también les habla del gozo que va a haber después, porque les dice que como la mujer cuando va a nacer el niño, los dolores son fuertes de parto, pero después al ver el niño su regocijo le hace olvidar todo el dolor que sintió. Porque estamos hablando de alguien que te está diciendo, mira, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Milagros que si no había para comer, pues simplemente Él hacía milagros, ¿cierto? Y multiplicaba los panes, los peces, la esperanza que tenían ellos. Este es el Salvador del mundo, ¿cierto? Este es el que nos va a salvar. Y parece que no tenía muy revelado esta parte, hermano, no la tenía muy revelada, esta parte de que Él iba a morir. Porque ellos creían un poquito, inclusive los celotes, y por eso el pecado de Juan en la Biblia, no, de Judas, en la Biblia no es tan grave como el pecado de Pedro. Te dirá, ¿cómo así que no es tan grave? No, el pecado de Pedro llegó a ser tal vez visto desde el análisis un pecado más agraviante que el pecado del mismo Judas. ¿Por qué? Por 3 motivos en especial o 4, aunque habría más si uno se pone a estudiar. Primero, Pedro era de la high, ¿no? Pedro era de la rosca. Pedro era, y a Pedro le es conferido ver milagros que Judas no vio. La transfiguración, por ejemplo, en el monte. Sí, eso no lo vio Judas, pero Pedro sí lo vio. Pedro tenía una certeza impresionante, total,
de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es más, luego lo revela el Espíritu Santo. Y usted sabe que cuando revela el Espíritu Santo, cuando te revela algo, hermano, ¿quién te quita eso? Cuando Dios te revela algo, literal te lo reveló. ¿Sí? Cuando a una persona se le mete ya en el corazón esta parte de, como dice la Biblia, y Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo era la palabra encarnada. Por eso cuando la palabra se vuelve carne en tu vida, de ahí no te saca nadie. Por eso ellos estaban dispuestos a morir. Porque ellos dicen, no, es que este es el Hijo de Dios. Y Él dijo que por causa de esto vamos a morir, pues vamos a morir. ¿Sí? Y Él les decía, al final va a ser este. Y yo lo que les decía, les he dicho en otros cultos, en otros servicios. ¿Qué lleva de pronto a que va a morir ahí, le van a tirar, Daniel, eche para allá que ya están los leones? No, y entonces Daniel aplaudía con las rodillas del miedo de ver los leones allá, los leones con hambre. Sí, no, tenía la certeza total de que Dios estaba con él. Y cuando una persona sabe que Dios está con él, miren, no la mueve nadie de ahí, no la mueve. Es la revelación. Cuando una persona le es revelado, ¿sí? Cuando estés viejo, otro te ceñirá y te va a llevar donde quieras donde no quieras que te lleven. Y el apóstol Pedro en la cárcel, acaban de matar a Jacobo. Y le dicen, a usted le toca mañana. Mire, uno no dormiría, nadie dormiría sabiendo que al otro día lo matan. Ni siquiera a la manera de este hombre que si fuera por cansancio, porque se quitó hasta su ropa, dice la Biblia, para dormir. Él se quitó su ropa. Dijo, Dios me dijo que yo voy a estar predicando por allá, no hay problema. Pablo, cuando le dicen usted va a ir a Roma, el Espíritu Santo le habló diciéndole usted va a ir a predicar a Roma. ¿Qué pasó en Malta? ¿Qué sucede? Que iban en una barca. ¿Y ese barco estaba qué? Se estaba hundiendo. ¿Y qué certeza tenía Pablo ahí? Señor, pero es que yo no sé nadar. A él no le preocupaba eso, no lo menciona la Biblia. Simplemente él sabía que iba a ir a Roma. Y por eso tenía esa certeza y le dice a todos los del barco, tranquilos, no hay problema, ¿sí? Yo estoy aquí. No, él les dijo, el Señor está con nosotros. Tranquilos que Dios no los va a dejar ahogar. Tranquilos que lo único que se va a perder son los bienes materiales y estas cosas, pero ustedes todos, ni uno se va a perder. Nadie va a morir. Y de hecho cuando llega a la isla, ¿qué pasa allá? ¿Con qué se encontró por allá? ¿Qué lo mordió? Una serpiente. Y por eso esta gente decía, no, este tiene que ser muy malo, hermano, para que lo persiga la muerte así. Acaba de pasar por un naufragio y ahorita lo viene a perseguir una serpiente y ya le aplicó el veneno. En 3 horas ya está muerto. Cuando comienzan a ver que nada, nada. Este hombre hable y ¿qué le pasó ahí? Y comienza luego, entonces, desde luego, Dios a glorificarse a través de su vida. Cuando hay una revelación, cuando algo se revela a tu corazón, mi hermano, de ahí no te mueve nada. Nadie. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días, para que seas de largos días. Al que se le revela eso, de ahí no lo derrumba nadie, hermano. Y a pesar de lo testarudo y lo cascarrabias y de pronto lo contradictorio que sean las órdenes del papá, de la mamá, lo que sea, la persona que tiene eso ya en su corazón, de ahí no lo mueve nadie. Y dice, no, yo lo sigo honrando, porque eso me trae bendición a mí. Entonces tenemos a un Pedro que tenía la revelación de Cristo, ya lo sabía. Judas, en cambio, ¿qué pensaba Judas de él? Judas decía, este es un instrumento para la liberación de Israel. Judas era de corte de los celotes y él esperaba, ¿sí? Miren el pecado, ¿de quién es más grande el pecado allí entonces? ¿Sí? Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuánto cobró? ¿Ah? ¿Cobró algo? Nada, lo negó gratis. Judas, por lo menos lo vende por ¿cuántas monedas? Por 30 monedas. Entonces, ¿de quién es más grande el pecado ahí? Este otro por lo menos está diciendo, a ver, por algo lo voy a vender, por algo. En cambio, este gratis le dice, no, pequé. Ahí pequé, ¿sí? Lo niego. ¿Qué hace Pedro, mis hermanos? Porque el Señor en ese pasaje, y ahorita refirámonos al pasaje, ¿sí? Entre otras porque hay más puntos para demostrar que el pecado de Judas, ¿sí? No es tan grande como el pecado de Pedro. Hay más puntos. Mire, Juan 21:15.
Impresionante esto, hermanos. ¿Por qué? Acaba de vivir la experiencia de que aquel que les dijo, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el que voy a cambiar todo esto, yo soy el que voy a traer esperanza, resulta que termina colgado en una cruz. Y ahí es donde les digo, mis hermanos, la grandeza de Dios se manifiesta en la debilidad, en la debilidad. Por eso Jesús termina ahí colgado, y por eso de parte del maligno, el pensamiento que viene a los rabinos es, si eres hijo de Dios. Y eso es lo que te dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Te dicen, ¿cómo puede ser que Dios muera? Porque ellos no entendían que el que está muriendo ahí, ¿quién es? El hombre. Se llama redentor, una labor redentora. Por eso él tenía que morir. Por eso Jesús tuvo hambre. Por eso Jesús se cansaba, porque estaba llevando a cabo una labor ¿qué? De redención. Entonces, como nos iba a comprar, como nos iba a salvar, lo tenía que hacer por la justicia de Dios, como lo hablábamos en el discipulado, lo tenía que hacer todo como ¿qué? Como hombre. Él no podía hacer nada como Dios, porque entonces el diablo ahí mismo podría decir, vea, ¿sí ve? Lo hizo como Dios. Es injusta esta pelea. Usted quebrantó la justicia de la que tanto habla. Por eso todo lo tenía que hacer como hombre, y por eso Jesús se cansaba. Y por eso Jesús tenía que padecer. Y para poder ir al infierno, ¿cómo tenía que ser Dios? Dios no podía, ¿cierto? En su santidad, estar donde hay pecado. No podía. Entonces, ¿en forma de qué? De hombre y por causa de muerte, es que él iba a bajar a los lugares más bajos. ¿Para qué? Para quitar las llaves de lo que es las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. ¿Sí? Entonces, por eso, mis hermanos, toda esta obra de debilidad, toda la obra de debilidad en la persona de ¿quién? De Jesús, ¿sí? Entonces, miren lo que sucede en este pasaje tan especial cuando dice Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Sí? Dejémoslo ahí recalcando a que lo que había pasado es que muere aquel que era toda su esperanza. Mi hermano, ¿cuántas veces no pasa eso en nuestras vidas? No le voy a decir levante la mano, levante la oreja derecha el que haya estado a punto de tirar la toalla. ¿Sí? A ver, yo veo orejas. ¿Sí? Miren, los que hemos estado a punto de tirar la toalla, los que nos hemos sentido frustrados en un momento determinado, aquellos que inclusive en este momento están pensando o han llegado a pensar por lo que están pasando, sí sigo, no sigo, ¿será que sigo? ¿Sí? ¿Será que no sigo? Porque es muy natural, mis hermanos, nosotros como seres humanos débiles, nos guiamos mucho, ¿por qué? De todas formas, por la parte sentimental, emocional, pasional, por los deseos, por el intelecto, por lo que sentimos. Y hay veces sentimos como que ya no damos más. Le voy a decir de otra manera. Hay veces sentimos que Dios nos dejó. Como que Dios ya se olvidó de nosotros y que lo que estamos viviendo comenzamos a decir, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Sí? Eso cuando es por causas externas. Dios nos dejó, miren, no llega, no se abre una puerta para trabajo, ninguna oportunidad, esta enfermedad, nada que se va. Pero aquí estamos hablando de un hombre de ministerio. Aquí estamos hablando de un llamado que puede llegar a pasar en tu vida y en mi vida. En un momento determinado hay personas que dicen, no, pero a ver, con mi ministerio no pasa nada. Yo hablando de Dios, yo predicando de Dios, pero no pasa nada con mi ministerio. ¿Qué voy a hacer? Esto ya se acabó. Esto era todo lo que Dios tenía determinado para mí. ¿Cuántos han llegado a pensar eso? ¿Solamente yo? ¿Los demás ninguno? ¿Sí? O sea, nadie ha llegado a pensar esto, hermanos. O sea, Dios no tiene nada más conmigo que esto que he vivido. ¿Eso es todo lo que tú piensas en tu corazón? Porque estamos hablando de un Dios eterno. Estamos hablando de un Dios todopoderoso. Estamos hablando de un Dios que puede sacar a una persona de un lugar por aquí escondido para manifestarlo públicamente y hacerlo simplemente cabeza en medio de un imperio, como lo era el imperio egipcio, como fue José.
Estamos hablando de un Dios que al desconocido, al humilde, al que está por allá cuidando ovejas, lo coloca para ser rey de una nación. Pero ¿saben cuál es el problema? Que se quedó meramente en el conocimiento. Eso se ha quedado en su conocimiento y en mi conocimiento. ¿Y por qué no aspirar? ¿Por qué no aspirar a más? ¿Por qué no aspirar a que si el Dios que tuvo control y siguió y guió los pasos de José, de Moisés, de Abraham y de toda esta gente que llegó a ser reconocida globalmente, mundialmente, ¿por qué no lo puede hacer contigo también? Si la Biblia dice que no hace acepción de personas. Entonces, mis hermanos, ahí es donde está el problema de nosotros, que encajemos a Dios, que lo encajemos y no lo dejemos fluir y no lo dejemos salir. No, lo de Dios allí solamente es en estas 4 paredes, no más, allá no. A Dios le quedó grande levantarte y utilizarte con poder y gloria allá afuera. No, Dios, ¿qué lo va a hacer conmigo? Si aquí ya se acabó todo. Pedro, ¿qué pasa en ese momento? Parece que todo se hubiera acabado, hermanos. Ya no está el Salvador. Ahorita huyamos, escondámonos porque nos van a perseguir para acabarnos y acabar con esta historia. ¿Sí? Mis hermanos, ¿y la promesa? ¿Y la promesa? Y dice la Escritura que cuando ellos vuelven otra vez, ¿cierto?, a ser vistos por el Señor se les vuelve a revelar, se les vuelve a aparecer nuevamente. Miren lo hermoso que es el Señor. Para que caiga en cuenta, y le hablo a aquellos que por un ministerio, por una falla en su ministerio, por un error cometido, por un resbalón, por un mal acto, pueden llegar a pensar un momento, Dios se olvidó de mí, ya no me va a tener en cuenta porque como yo cometí pecado, ya no hay salida. Ya no hay esperanza para mi ministerio. Se bloqueó todo porque es que yo hice esto a escondidas o lo hice públicamente y eso salió a la luz. Mi hermano, ¿quiénes podrían hablarnos de esa restauración que hace Dios en la Biblia? Personajes como David, que peca con Betsabé y luego llega el momento donde sale todo a la luz, pero él no se justifica. Mire, es paso primero, no se justifique. David dice, he pecado. Cuando usted todos los demás ve, y Adán dice, no, la mujer que me diste por mujer, ¿sí? Y comienzan todos a decir acerca de los demás. Moisés comienza a decir, es que este pueblo que usted me dio. En cambio, David tiene algo diferente. ¿Qué dice? David dice, he pecado, ¿sí? Por eso la diferencia entre el corazón de David y el de todos los grandes que habla la Biblia, hermanos. ¿Sí? Siempre David reconocía. Cuando pecaba, reconoció. Aquí tenemos a un Pedro que dice la Escritura, lo hermoso, impresionante de nuestro Dios, es que cuando Dios se le aparece, ¿qué le diría usted a una persona que fue de su entera confianza y que usted lo salió negando? Póngale pues cuidado a estos 3 errores que comete Pedro. Le niega 3 veces, le desobedece, porque el Señor les dijo, luego vayan a tal parte que ya lo vemos. ¿Para dónde fueron ellos? Cuando el Señor se les muestra ahí, ¿dónde estaban ellos? Estaban pescando, se habían olvidado de la promesa, les había dicho, no, vámonos a pescar, hermanos, ¿sí? Cuando debían de haber estado esperando en el lugar donde el Señor les había dicho, desobedeció. Y por último, ¿qué dice la Escritura y los entendidos, los estudiosos, qué dice de Pedro cuando estaban en esa circunstancia, mis hermanos, del juicio a Jesús? ¿Qué dice? Que él ¿qué? Maldijo, él maldijo a Jesús, lo maldijo. Cuando le preguntaban y le decían, no, usted también andaba con ellos. Y llega en un momento determinado de ese protegerme y de ese justificarme, y dice, maldita sea, yo no los conocí. Lo maldijo, ¿sí? Mire, eso lo hace constantemente la gente, pero la gente no cae en cuenta. Y eso lo hacía usted y lo hacía yo. Si alguna vez dijimos palabrotas como vida y usted ya entiende, ¿quién es en la Biblia el camino, la verdad y la vida? Entonces, ¿para quién era esa frasezota? Lo hacíamos sin entender lo hacíamos, ¿sí? Maldecíamos a Dios, maldecíamos a Jesús, sin entendimiento lo hacíamos. Y lo más grave es que hay gente que todavía de pronto se le sale, ¿sí? Y la persona lo que está haciendo es maldiciendo
al Hijo de Dios, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo. Pues, ¿cómo se le presenta? Yo le pregunto, ¿qué le diría a usted de alguien que lo maldice, lo niega 3 veces, ¿sí? Y después la otra parte le desobedece? ¿Qué sería lo primero que si usted se encuentra con ese llamado amigo? ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo le dijo? Me fallaste, ¿sí? Otro le diría, venga, ¿a usted qué fue lo que le pasó? ¿Por qué me hizo eso? ¿Sí? Otro, ¿qué le diría? Uy, usted sí me volteó muy feo, ¿no? Usted, amigos como usted, ¿para qué enemigos? ¿Sabe qué le dice Jesús a Pedro, hermanos? Pedro, ¿me amas? Hermano, a Dios no le interesa su pecado, a Dios no le interesa su falla, a Dios no le interesa su error ni mi error, porque Él nos conoce, Él sabe de qué material estamos hechos. Él solamente quiere ver un asomo de esto especial que es con lo que Él trabaja en usted y en mí. Pedro, ¿me amas? Y mire cómo lo de Dios todo en la Biblia es tan congruente. Usted ha visto la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? El Padre Nuestro, ¿en qué parte de la Biblia va? ¿Después de qué? Danos hoy nuestro pan de cada día. Por eso es que usted, o sea, la exactitud y la concordancia de la Biblia no hay cómo derrumbarla. ¿Qué acababa de pasar? Mire lo que dice Juan 25, 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, cuando hubieron comido, dice que lo dijo antes. ¿Y qué hacemos nosotros? Hay veces cuando vamos a compartir con alguien que nos ha herido, en la familia, cuando hay una pelotera, cuando hay un inconveniente, ¿qué hacemos nosotros? Cuando cambie, hablamos. ¿No ha pasado eso en los hogares? ¿No pasa eso en los matrimonios? Cuando cambie, hablamos. ¿Y qué es lo que hace en cambio Dios? Venga, papito, para acá. Y yo le ayudo a cambiar. ¿Sí? Venga, comamos primero. Y después de que comió, ay, ¿verdad que por ahí había un asuntico que teníamos que hablar? Vamos a hablarlo. Pero primero te atiende. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo. Ese Dios que te dice, acércate confiadamente ante el trono de la gracia para que tengas oportuno socorro. Mi hermano, ese es nuestro Dios. Dios misericordioso, Dios de amor, Dios que nos comprende, Dios que nos entiende. Entonces aquí, mis hermanos, es confrontado, ¿cierto? Cuando le dice luego, Pedro, ¿me amas? Y lo que dicen los estudiosos es que esas 3 veces que le pregunta, son 3 veces donde lo está restaurando. Lo tremendo, ¿sabe qué es? El concepto hay veces que la persona tiene de amor. Porque, ¿sabe? Ahí sonando un celular. Si es el Señor, me lo pasan. A alguien que, ¿ese es el maletín de mi esposa? No. No, ¿cierto? Yo lo vi desde aquí sospechoso. Miren, hermanos, ¿sí? Les digo, en esta parte, a ver, se me fue la paloma. Cuando el Señor le dice, me interesa es que me ames. Me interesa es que me ames. Porque a partir de ese amor es que Dios puede trabajar. Única y exclusivamente con ese amor puede Dios trabajar. Yo lo que te digo por medio de esto, mi hermano, yo no sé qué ha pasado en su vida. Yo no sé qué ha perdido usted. Yo no sé cómo se encuentra un ministerio, cómo se encuentran sus expectativas. Pero si ha pasado por dificultades que usted diga, no, ya no doy más, ya no puedo. Hoy el Señor te manda a decir, X o Y, ¿me amas? ¿Me amas? Y lo tremendo es que el Señor le dice, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Y a dónde nos lleva esa pregunta tan inquietante? A ver una de las manifestaciones en las cuales nosotros demostramos que tenemos amor por Dios. Porque ¿qué le dice después el Señor a Pedro? Después de que le dice, ¿me amas más que estos? Mira la naturaleza humana. Sí, Señor, yo te quiero. ¿Por qué nos queda tan difícil de que de nuestra boca salga la palabra amor? ¿Sí?
¿Cuántos aquí le han llegado a decir a sus padres que lo aman? Así literal. Por allá Andresito levanta la mano. Porque es cierto que es más fácil decirles, papá, yo lo quiero mucho. Mamá, yo la quiero mucho. Pero ¿por qué nos queda tan difícil expresar hay veces, papá, yo te amo? Mamá, yo te amo. Cursi. Uy, como tan cursi que se escucha eso, ¿cierto? Pero es la forma en que Dios se refiere a nosotros. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Suelta la palabra fácil. Sé capaz de decir, porque Pedro lo que le dice es, sí, yo te quiero. Y entre amor y querer hay una diferencia muy marcada, ¿sí? Hay una diferencia. ¿Qué es amar y qué es querer? Uno puede querer cualquier cosa, pero no todo lo que uno quiere lo ama, ¿sí? Y el Señor lo lleva a ese terreno. Y termino, hermanos. ¿A qué parte lo lleva el Señor? Demuéstrame tu amor. ¿Cómo me vas a demostrar, Pedro, tu amor? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. La mejor manera de demostrarle amor a Dios, mis hermanos, o una de las que este pasaje encasilla, es que nosotros hagamos labor de apacentar a la grey de Cristo, de que participemos en la edificación, no en la destrucción, porque la Biblia dice, ay del hermano que coloque tropiezo, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños, ay donde alguien se vaya de la iglesia, porque simplemente en mi concepto y en mi forma, no, es que olvídese pues que a mí nada, ¿sí? Y que quiera de pronto uno pisotear a los demás, ¿sí? Se va a meter en un problema grave porque la Biblia dice que mejor le sería amarrarse una cuerda a un molino, a una piedra de molino y echarse a lo profundo de la mar. Por eso, mis hermanos, aunque la Biblia dice, pero siempre van a haber los tropiezos. O sea, van a haber personas para eso. Van a haber personas que a todo mundo lo están como alejando de la iglesia. Pero Dios lo que quiere con usted y conmigo es que nosotros seamos dando cumplimiento a este pasaje y a digamos, a esta historia bíblica de la Biblia cuando dice iglesia de Filadelfia, iglesia del amor fraternal, para que entre nosotros, ¿sí?, se manifieste ese amor que va a hacer que más personas digan, ¿sí?, ay, como ellos son uno, como el Padre y el Hijo son uno, ellos también los veo como si fueran una familia. ¿Y qué sucede? Las personas van a anhelar ese tipo de relación con Dios donde se mueve a través de la familia. Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. La enseñanza acerca de la situación vivida por Pedro. Yo le pido el favor, colóquese sobre sus pies. Vamos a orar para despedir. Hermanos, estamos por empezar una semana que la gente culturalmente y tradicionalmente lleva a cabo, pero que nuestra vida, mis hermanos, porque literalmente nuestra vida en comunión con Dios no es de una semana. Nosotros todos los días de nuestra vida estamos buscando a Dios. Hemos entendido lo que dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana. Buscadme y viviréis. Sí, el que tiene al Hijo, pero no dice que una vez a la semana, ni lo tiene en Semana Santa, como la tradición lleva a la gente a creer tristemente, mis hermanos, que es todo lo que le van a ofrecer a Dios en todo el año. Y mire cómo se lo están ofreciendo, porque en nuestros tiempos, posiblemente los que tenemos más de 25 aquí, usted se acuerda cómo vivía la Semana Santa, ¿cierto? La pena, mis hermanos, mire, cerraban moteles, no, los lugares de pecado, esos lugares de tabernas, de discotecas, no vendían una cerveza, no vendían un cigarrillo. Había un respeto reverente a lo que era esta celebración. Hoy, usted sabe que eso está al revés. Y que tristemente, por ejemplo, cerca, yendo para Buenaventura, se hacían unos reinados de gays, precisamente en las fiestas de Semana Santa, y después la gente se extrañaba por qué sucedió lo que sucedió por allá, en una vez por ¿cómo se llama la población? Bueno, en uno de esos centros balnearios, se salió ese río y se llevó un poco de gente también. Pero ¿qué es, mis hermanos? ¿Sí? Estamos en tiempos totalmente volteados. Que lo de nosotros, mis hermanos, no sea una religión más.
Que esta semana como tal sea una vivencia más de la que vivimos cada día, guardaditos para Dios, santificados para Dios, porque no depende de una semana para estar en comunión con Dios. No depende, mi hermano. Es todos los días que debe ser nuestra comunión, porque Él es Dios todos los días, porque Él te ama todos los días, porque Él te da el aire que respiras todos los días, porque te tiene con una familia, con calzado, con abrigo, con sustento. Él es digno de que le adoremos, Él es digno de que le exaltemos, de que le glorifiquemos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Gracias por ministrarnos, Señor, y enseñarnos acerca de la vida de aquel Padre glorioso que fue uno de tus discípulos, amado Rey, con los cuales tú transformaste, Señor, este mundo, Padre Celestial. Gracias por la enseñanza, Señor, que a través de Él recibimos, Padre Celestial. Esa pasión, ese sueño de su corazón, Señor, esa entrega que hasta lo último hubo, porque fue el único, tal vez uno de los que dijo, mi vida pondré por ti. Y que literalmente estuvo dispuesto a hacerlo, Padre Celestial, aunque se critica la forma, pero literalmente Él fue el único, aunque cometió el error de hacerlo en la carne, defender al Hijo de Dios en la carne, sacando un machete delante de unas personas armadas, arriesgando así su vida, pero lo hizo al final, Padre Celestial, porque su vida entregó por ti. Y al final muere, dice la Escritura y dicen los historiadores más bien, que Él muere, mi hermano, crucificado boca abajo. Porque Él dice, no soy digno de morir como murió mi Señor. No soy digno de morir como murió mi Señor. Padre, ministranos, Señor. Entender el nivel de revelación y de amor, de entrega que hubo en este hombre, papá. Yo te pido, Padre Celestial, que tú nos lleves a casa con bien, que tú nos fortalezcas y nos establezcas, que cada día más se manifieste tu amor a nuestras vidas para que podamos dar de ese amor a tantos que en esta tierra lo necesitan. Te doy gracias, Señor, y te pido que guardes a mis hermanos bajo tu manto protector. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.